pidiéndole a Dios que sea propicio a nosotros en este día. Vamos a orar. Padre, tú eres bendito por siempre, tú eres digno de toda nuestra adoración y estamos aquí, Señor, con esa intención. Sabemos que convocados por ti y también traídos por ti. Solo por tu gracia estamos aquí, solo por la obra de tu Espíritu estamos aquí, pero ahora estando aquí, rogamos también que tu gracia sea abundante para con nosotros, para que nos expongamos debidamente a tu palabra. Rogamos tu favor, rogamos, Señor, que nos bendigas y que nos bendigas hablándonos y que nos bendigas también haciendo que nuestros corazones se inclinen ante la verdad de tu palabra, la crean y también tengamos el poder de obedecerla. Te imploramos todo en Cristo, rogándote tu favor sobre todos los que estamos presentes y también los que han dispuesto en su corazón a hacerlo y tú les traes en camino. En Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, estamos estudiando un tema como todos los temas que resumen las confesiones históricas. Es un tema importante. Esos 32 temas que tratan las confesiones, en este caso la Confesión de Fe de Londres de 1689, los 32 temas bíblicos aquí tratados son temas cruciales, son temas fundamentales, son temas importantes. Por lo tanto, el tema de las buenas obras es un tema importante. Ahí tenemos la batería, ¿la vamos a usar ahora o después? Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Aprendimos el domingo pasado sobre las buenas obras. ¿A qué le podemos llamar buenas obras? ¿Quién recuerda a qué le debemos llamar buenas obras y a qué no le debemos llamar buenas obras? ¿Alguien recuerda? A ver, la pregunta no es retórica, la pregunta es de examen. Bernabé, ¿usted recuerda qué son buenas obras y qué no son buenas obras? Ajá. Las que Dios manda que se obedezcan, estas cosas que Dios ordena, esas cuando la obedecemos, esas son buenas obras. Y entonces queda claro lo que no son buenas obras. ¿Qué no serían buenas obras entonces? Aunque parezca redundar lo mismo, pero es importante definirlo. A ver, Bernabé mismo, ¿no? Aquí otros no levantan la mano. Sí, hay cosas que los hombres piensan que son obras buenas o que son buenas obras, y sin embargo Dios nunca ha ordenado que se hagan. Y sobre todo los autores de la confesión señalan aquellas cosas que inventan los hombres, sobre pretexto de buenas intenciones, ¿verdad? Pero que no son buenas obras. Incluso cuando tienen carácter religioso, están los hombres, dicen o piensan que están haciendo buenas obras con ellos, pero como Dios no las ha ordenado, por lo tanto, no son buenas obras. Dios no las ha ordenado. Entonces, vamos a ver hoy la importancia que tienen las buenas obras. ¿Cuán importantes son las buenas obras? Bueno, los autores de la confesión, que siempre es bueno aclarar quiénes son los autores de la confesión, y siempre es bueno aclarar siempre que hay alguien, al menos una visita, alguien por primera vez entre nosotros, nos gusta aclarar, y es el caso, pues tenemos un matrimonio que viene desde Perico, y damos gracias a Dios, por eso le están haciendo la competencia a Bernabé. Bernabé, te están haciendo la competencia. No vinieron en bicicleta, pero vienen desde Perico. Entonces, como Sandy y su esposa, ¿no? Sandy y su esposa. Ah, mira, Adrián y Añubi la conocen a la esposa. Entonces, y ellos se conocen en nombre, así que ellos que le digan. Entonces, no, se llama Lidisesca, así, algo así, algo así. Es de la misma tribu de Amilca, rusa, de la tribu rusa. Ahora, les decía,
especialmente para ustedes, que nosotros estudiamos las escrituras, a la luz de aquellos temas que el cristianismo histórico ha considerado como los temas fundamentales que las escrituras enseñan. Y dentro de estos temas fundamentales que la escritura enseñan, las buenas obras tienen un lugar muy importante. Los autores de la confesión no eran otros, sino pastores de muchas iglesias, de más de 100 iglesias bautistas del siglo XVII, son los que hicieron este resumen doctrinal, los que elaboraron después de mucho trabajo este resumen doctrinal. A ver, yo creo que estamos siendo un poco desordenados a la hora de sentarnos, sobre todo porque hablamos mucho. Debemos tomar asiento o no tomar asiento, pero sin hablar, por favor, porque estamos interrumpiendo la clase. Ahora, entonces les decía, los autores de la confesión son pastores bautistas, en este caso de esta confesión, más de 100 pastores bautistas que se reunieron por mucho tiempo para elaborar este documento. Ahora, este documento no fue el primer documento que elaboró el cristianismo históricamente, sino que este documento está, pudiéramos decir, se para sobre los hombros de muchos otros documentos que los cristianos históricamente han elaborado. ¿Por qué? Porque es que hay falsas doctrinas. Si todo fuera bueno, si no hubiera pecado en el mundo, no hubiera necesidad de ningún documento que resuma lo que la Biblia enseña ya. Pero como hay tantas personas que cogen una Biblia y dicen, yo creo que las buenas obras son todo lo que se me ocurra, porque Dios es bueno y Dios es amor y Dios, mi papito lindo, va a recibir todo lo que yo le dé. Como hay personas con buenas intenciones que dicen cosas así, es necesario resumir lo que son buenas obras. Y lo que Dios recibe como una buena obra, es necesario resumirla. Y por eso el cristianismo históricamente ha tenido que resumir lo que aquí dice, lo ha tenido que resumir en ciertos documentos. Y esos documentos hoy los tenemos en la historia del cristianismo como confesiones y algunos catecismos históricos. Entérese que los catecismos no son algo propiedad del catolicismo romano. Desgraciadamente el catolicismo romano siguió con muchos catecismos, pero y muchos evangélicos olvidaron los catecismos, desgraciadamente, pero los catecismos no son una idea católico-romana, antes bien fue algo necesario que los cristianos verdaderos tomaron, necesitaron hacer, elaborar, usar, y desgraciadamente en ciertas épocas del cristianismo lo perdieron. Pero son muy útiles, siempre han sido muy útiles y siguen siendo muy útiles. Entonces vamos a ver qué declaran los cristianos, qué han declarado los cristianos históricamente, en este caso los cristianos bautistas, los pastores bautistas, históricamente sobre la importancia de las buenas obras. Y lo vemos resumido en el segundo párrafo de este documento, en el capítulo 16 que trata de las buenas obras. En su segundo párrafo encontramos esta definición. Voy a tener que ir a buscar el puntero allí. Pues está aquí. Gracias. Entonces tenemos que los autores de la confesión declaran estas buenas obras, las que ya definieron en el primer párrafo, aquellas que Dios ordena, ¿verdad?, en su palabra. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Fíjense cómo comienzan a declarar que las buenas obras, aquellas que se hacen en obediencia a Dios, ¿verdad?, aquellas que Dios ordena, esas buenas obras, ¿para qué sirven? Bueno, estas hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, pues eso son las buenas obras. Son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. O sea, cuando hay una fe verdadera y viva, los frutos que da son buenas obras, o sea, obediencia a Dios. Y por ellas, esas buenas obras, los creyentes manifiestan, con esas buenas obras, manifiestan su gratitud a Dios, al Dios que los salvó, al Dios que los compró por precio. Manifiestan con las buenas obras su gratitud, fortalecen su seguridad, porque cuando obran
lo que Dios manda, dicen, oye, parece que soy cristiano, fortalecen su seguridad, pero también edifican a sus hermanos, o sea, aquellos hermanos que ven que su hermano está obrando como Dios manda, son edificados, pero también adornan la profesión del evangelio, o sea, todos los que ven a un creyente haciendo buenas obras van a opinar bien del evangelio y tapan la boca de los adversarios además, o sea, aquellos enemigos de la fe. Cuando usted y yo o cuando verdaderos creyentes están obrando como Dios ordena, eso hace que los enemigos de la fe tengan que callarse la boca, pero además glorifican a Dios con todas esas buenas obras cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ellos. Ellos son hechos en Cristo Jesús para buenas obras, por lo tanto van a glorificar a Dios cuando andan en buenas obras. Y para que teniendo por fruto la santificación, cuando un verdadero creyente, alguien que tiene una fe verdadera y viva, anda haciendo buenas obras, esas buenas obras tiene como fruto que tú seas más santificado. Y el fin de esto es vida eterna. Tengan como fin la vida eterna. Esta es la importancia de las buenas obras. Aquí se resume lo que dice la Biblia, que por lo que es importante las buenas obras. Ahora vamos a ver si es un buen resumen esto o no. Pues vamos a comparar lo que dicen los autores de la confesión de fe con lo que la Escritura enseña de las buenas obras, y así vemos que lo que estamos haciendo es estudiando bíblicamente lo que son las buenas obras, pero a la luz de maestros que son dignos de ser escuchados, como son los autores de la confesión de Londres de 1689. Entonces vamos a ver lo primero que ellos dicen. Vamos a ir por partes. Lo primero que ellos plantean es que las buenas obras son importantes debido a que nos testifican a nosotros y a los demás de la presencia de una fe verdadera y viva. O sea, lo primero que demuestran las buenas obras es cuando hay una fe verdadera y cuando no hay una fe verdadera y viva. Fíjense las palabras que usan los autores de la confesión. Una fe verdadera y viva. Una fe que no está muerta. Una fe que no es verdadera. Que dice creer, pero ¿dónde está? ¿Dónde está tu fe? Realmente, muéstramelo. ¿Cómo se muestra? Siempre se muestra una verdadera fe con lo que haces. Siempre se demuestra una verdadera fe con lo que haces. Ellos dicen, la primera declaración que hacen los autores de la confesión es: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. O sea, cuando hay una fe verdadera y viva, lo que manifiesta, lo que hace, es buenas obras. O sea, se muestra, se ve claramente la fe con las obras que hacen. Y eso es lo que nos dice exactamente la Escritura. Por eso encontramos que Santiago, ¿verdad?, tan claramente muestra allí. Habían personas en el tiempo en que Santiago escribió la carta que decía: yo tengo fe, pero los veía adorando en el templo, que ya no había necesidad de adorar. O sea, adorando en el templo cuando ya Cristo había muerto, cuando ya el Cordero de Dios había muerto. Pero lo veías también contemporizando con el mundo. Y Santiago tuvo que decirle: venga, pero ¿qué fe tú tienes? Muéstramela. Muéstramela con tus obras. Entonces, esto es lo que nos enseña Santiago. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué obras tienen los demonios? Todas son en contra de Dios. Algunas personas piensan, y desgraciadamente yo sé que algunos cercanos a nosotros, se introdujo sutilmente una doctrina equivocada que se llama antinomianismo, que es lo mismo que pensar que no hay nada que obedecer. O sea, no hay ley. Como no hay nada que obedecer, claro que ningún antinomiano cree que no hay nada que obedecer.
Solo que hay algunas cosas, hacen distinción. No, estas cosas no hay que obedecerlas, estas cosas sí. Tú les preguntas, a ver, entonces si no hay nada que obedecer, ya tú puedes matar, tú puedes emborracharte. Y te dicen, no, 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 claro que no, claro que no. Y entonces, cuando hurgas un poquito, te vas a dar cuenta que son algunas cosas que ellos consideran, no, no, pero eso no, ya eso no hay que obedecerlo. ¿Por qué no hay que obedecerlo? Entonces, uno de los mandamientos que son afectados muchas veces son el día del Señor, porque ya no es importante adorar a Dios. No, claro, pastor. ¿Y Dios no le ha placido decir cómo adorarle? Sí, sí, claro, claro. Pero también Dios ha dicho no solo cómo adorarle, sino cuándo adorarle. Cuándo adorarle entra dentro del cómo adorarle. Entonces, y ahí encuentras algunas personas que hacen distinción entre un mandamiento y otro. Y yo no estoy hablando de guardar la ley para ser salvo. No, estoy hablando de las buenas obras en las que andan todos los salvos y que así adornan y que así muestran la fe que tienen. Así muestran la fe que tienen. Entonces, eso es exactamente lo que dice Santiago. Santiago dice, los demonios creen, pero ¿qué hacen? Son enemigos de Dios, son enemigos del reino de Dios y creen. Tú crees y sigues siendo un enemigo del reino de Dios, tú debes ser alguien que camina con Dios, alguien que hace lo que Dios ordena, que te deleitas en lo que Dios ordena y que ahora sirves a Dios. Entonces, por eso sigue diciendo Santiago, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No es una fe viva, es una fe muerta, la que no tiene obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac sobre el altar, ¿realmente Abraham fue justificado por las obras? No, pero la obra mostró la fe que tenía. La obra mostró que él iba a servir a Dios cualquiera fuera el precio. La obra mostró que él le creía a Dios. La obra mostró su fe. Por eso Santiago dice un poco paradójicamente, no fue justificado por las obras Abraham. No, es que la obra mostró que él tenía realmente fe. ¿No ves que la fe, dice ahora Clara, actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y así pudiéramos añadir a todos los hombres de fe. Hermanos, todos los hombres de fe han tenido obras. Hoy vamos a ver la vida de Noé. Y Noé, ¿cómo mostró la fe Noé? Bueno, obedeciendo y construyendo un arca cuando nadie pensaba que podía llover. Y construyó un arca por muchos años, creyéndole a Dios. Entonces, la fe siempre va acompañada de obras conforme a lo que Dios ordena. Bien, también Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe nunca está sola, hermanos. La fe siempre va acompañada de obras, de una obediencia a Dios, a su palabra, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos pide hacer y lo que nos pide no hacer, lo que nos prohíbe hacer. Entonces, eso realmente muestra la verdadera fe. Una vez más, podemos ya declarar o confesar junto con los autores de la confesión que las buenas obras muestran la fe viva y verdadera. ¿Sí o no? Yo puedo confesarlo así con ellos porque eso es lo que nos enseña la Escritura. La fe muestra, o sea, las obras muestran que hay presencia de una verdadera fe, una fe viva y verdadera. Bien, ahora, los autores de la confesión también dicen que son importantes las buenas obras debido a los resultados que logra, a los resultados que logra. Una de las cosas que logra, y ahí hacen un listado de cosas que logra la fe, comienzan por decir que los creyentes pueden mostrar su gratitud a Dios. Entonces, lo primero que hace permite que los creyentes expresen su agradecimiento a Dios por medio de las obras. Ningún creyente obra para salvarse, sino porque ha sido salvado.
Ningún creyente verdadero obra para conseguir el favor de Dios. No, sino porque Dios ha tenido favor con él y él no lo merece, entonces por eso un creyente vive para él. Ese es el orden. Ese es el orden que no podemos, que no debemos equivocar y que los autores de la confesión dicen muy correctamente. ¿En qué lugar ocupa las obras? En este caso, como un agradecimiento a Dios. En agradecimiento a Dios. Ahí está presente. Entonces, tenemos prueba de ello en el Salmo 116, versos 12 al 14. Es uno de tantos ejemplos que podemos ver en la Escritura. En el Salmo 116 dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Pero fíjense, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es imposible que un verdadero creyente esté quejándose. Usted ve un creyente quejándose todo el tiempo. Yo no dudo más de la conversión de una persona que cuando una persona está siempre con quejas. Cuando hay tantos motivos para dar gracias, las quejas no caben. Si encontramos en las Escrituras que por todos debemos dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, demos gracias. Pero si tú no tienes de dónde sacar las gracias porque no las ves, eso es seña de que tú no has visto tu salvación aún, no te has visto en Cristo aún, no te has visto perdonado aún, no te has visto con suficientes pecados aún. Todavía tú oras como el publicano, o como el fariseo, que oraba: Señor, qué bueno que no soy como los demás. Yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Te ves demasiado bueno. Entonces, pero una persona que Dios ha salvado, que sabe el tamaño y la oscuridad de sus pecados y que sabe el tamaño de la gracia y la misericordia de Dios, dice: ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué lo haré? Por eso el apóstol Pablo dice: lo que se espera del creyente es que viva para Dios. El verdadero culto racional es vivir para Él. Y esto muestra, cuando uno vive para Él, entonces uno puede mostrarle la gratitud a Dios por todos los favores. Y ahí incurre en buenas obras, demostrando así su favor para con Dios. Hay un pasaje un poquito largo en Lucas 7, pero que todos conocemos. Vamos a leer rápidamente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¿verdad?, que conocía mucho sus pecados, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que la había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, di. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios nada más. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Y le dijo: ¿cuál de ellos le amará más? ¿Amará más al acreedor que le perdonó? Y respondió Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso,
mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta que una persona perdonada, una persona que ve sus pecados, una persona que realmente ve la negrura de sus pecados, cuando Cristo viene a su vida y le perdona, se muestra agradecida? Vive para Dios, se da cuenta de cuánto beneficio ha recibido de parte de Dios y ahora vive para Él y hace lo que tenga que hacer por Él. Esto es mostrar verdadero agradecimiento a Dios. Esta mujer hizo esto para que Dios la salvara, no, porque veía en Cristo la misericordia. Por eso toda la adoración que profirió. Entonces, eso es una muestra clara de que lo que dicen los autores de la confesión, que las buenas obras sirven, tienen la utilidad, ¿verdad?, de que los santos pueden mostrar su gratitud a Dios. Ahora, también tienen otro beneficio, las buenas obras, otra importancia, es que por medio de ellas los creyentes fortalecen la seguridad de su salvación. Ya ellos son salvos, pero el andar en buenas obras, el andar en aquello que deben andar, el andar en aquello que andan los santos, les da seguridad de que ellos son santos. Les da seguridad, les fortalece su seguridad en esa salvación. ¿Dónde encontramos verdades como estas en las Escrituras? Bueno, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, encontramos esto muy claramente declarado. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjense, ¿en qué sabemos que le conocemos? Hay personas que dicen que le conocen, pero no hacen lo que Dios manda. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que le conoces si tú no haces lo que Dios manda? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando uno está guardando los mandamientos de Dios, puede decir, muy probablemente yo conozca a Dios porque ando en sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos su palabra, porque guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando uno está guardando su palabra, guardando sus mandamientos, o sea, haciendo buenas obras, porque es lo que Dios manda, lo que hacemos, hermanos y amigos, eso es lo único, eso puede darnos garantía, puede darnos seguridad de que estamos realmente en Él, que le conocemos realmente. Esto Juan lo dice nuevamente en el capítulo 3, verso 18, en su primera carta dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, si andamos no solo de palabra, sino de hecho y en verdad, si hacemos realmente lo que debemos hacer, eso y solo eso puede hacer que nosotros conozcamos que estamos en la verdad y vamos a asegurar nuestros corazones solo de esa manera. Solo de esa manera podemos asegurar nuestros corazones si estamos andando, si estamos haciendo lo que debemos hacer de verdad, no solo de palabra, sino de hecho también. O sea, otra de las ventajas, otro de los beneficios o importancias de las buenas obras es que hace que el creyente esté seguro de la salvación que Dios ha obrado en él. Pero otro beneficio más, creo que voy por un tercer beneficio o cuarto, por ahí. ¿Este es el tercero? Bueno, el tercer beneficio que es mencionado aquí es que edifica a los hermanos. El andar en buenas obras, el obrar aquello que Dios hace, que Dios ordena, disculpen, hace que otros creyentes, que otros hermanos sean edificados
con nuestras acciones. Esta verdad la encontramos en 2 Corintios 9:2. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El apóstol Pablo aquí está hablando de una ofrenda, una colecta que se hizo en distintas regiones del mundo conocido, donde el evangelio había sido predicado. Ya habían iglesias en distintas regiones y habían regiones como Acaya que ya estaba preparada, ya tenía una ofrenda recolectada para enviar a las iglesias de Judea que estaban en hambruna, que estaban en necesidad. Y esa buena obra de recoger una colecta para enviarlo a otros creyentes, ese acto de amor a los creyentes, ese acto de amor por la iglesia del Señor, ese acto de amor por el reino de Dios, ese acto de amor, ven cómo estimula a otros. Dicen que el celo, vuestro celo, ha estimulado a la mayoría. O sea, ese celo por Dios, ese deseo de agradar a Dios y de servir a Dios, estimula a otros creyentes. Este es uno de los beneficios de las buenas obras. Cuando estamos haciendo buenas obras, otros se estimulan a hacerla también. Otros dicen, para allá voy. Llegar a una iglesia donde otros sirven, te pone las pilas y dice, bueno, aquí hay que servir. Mira cómo estos lo hacen y lo hacen con amor. Esperemos ser de esos que estimulan a otros a las buenas obras también, que eso lo hagamos también con nuestras buenas obras. Bien, en cuarto lugar, por medio de las buenas obras, los creyentes hacen que el mundo vea la verdad del Evangelio de Dios. O sea, una de las cosas, hermanos, solo una de las cosas, es algo importante esto. Nosotros debemos darle a cada elemento, cada verdad, el lugar que lleva. El mundo no va a creer y convertirse solo si nos ve hacer buenas obras. Este es uno de los errores que cometen los evangélicos, que hacen mucho énfasis en las obras sociales y piensan que no hay que predicar, que lo único que hay que hacer es dar buen testimonio. Bueno, dar buen testimonio es importante, pero a Dios le ha placido que las personas se conviertan por medio de la locura de la predicación. Entonces, ambas cosas tienen que ocurrir. Ambas cosas, además que tenemos que orar, además que, bueno, todo lo que nosotros vemos en las Escrituras, pero no podemos absolutizar esta verdad y decir, bueno, el mundo va a ver la verdad del Evangelio si nosotros hacemos buenas obras delante de ellos. Bueno, él te puede ver haciendo buenas obras delante de ellos y eso es bueno que lo vean. Cuando tú les predicas el Evangelio, entonces ellos van a saber, mira, estos que nos hablan de las buenas noticias de Cristo y que si por nuestros pecados vamos al infierno, pero en Cristo Jesús podemos ser reconciliados con Dios. Estos son los que obran así. Pero ¿cómo pueden ellos asociar el mensaje del Evangelio con una buena conducta o una buena obra si usted no le predica el Evangelio? Simplemente van a ver a una persona que hace buenas cosas y dice, bueno, mira, el ser humano puede ser bueno, pero ahí no hay evangelio. No van a adornar el evangelio. Fíjense cómo dicen los autores de la confesión, ellos lo dicen de esta manera, que adornan la profesión del evangelio. Uno debe predicar el evangelio y cuando se conozca el evangelio, bueno, adorna esa profesión con buenas obras. Pero primero debe conocerse el mensaje del evangelio también. Los autores de la confesión dicen algo así o declaran algo así porque ven en las escrituras una base para ello, como por ejemplo en Mateo 5:16 dice Cristo hablando a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si se dan cuenta, ya las personas saben que ellos tienen un Padre que está en los cielos. ¿Y por qué lo saben si no es por la predicación del Evangelio? Entonces, así nosotros debemos brillar, pero brillar una vez que el mundo sepa lo que nosotros creemos. El mundo sepa el contenido del Evangelio. O sea, ese dicho que hemos escuchado muchas veces por ahí, que el mejor evangelio que uno predique es el testimonio.
Bueno, ahí hay un poco de verdad, pero no toda la verdad. Usted debe brillar, usted debe ser sal, debe ser luz, pero el evangelio debe ser predicado. Ambas cosas. Si usted deja solo un buen testimonio, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Predicación del evangelio y brillar junto con ellos. Esa es la verdad. No, es verdad que muchas veces no te quieren escuchar y solo lo que van a ver es tu vida. Eso también es verdad. Pero tú procura hablarles. Tú procura hablarles. Siempre procura hablarles. La verdad, la locura de la predicación de la verdad es lo que puede salvar a muchos. Es lo que Dios usará y va a seguir usando. Entonces, esto lo vemos aquí claramente, pero también vemos en 2 Timoteo, tenemos otra prueba, disculpen, en Tito, tenemos otra prueba de eso. En Tito 2, versículos 4 y 5, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, está hablando de las mujeres mayores, ¿verdad? Dentro de la iglesia deberían enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, pero también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estamos hablando de mujeres que tienen muchas veces maridos inconversos y si una mujer no se o una mujer creyente que ya todo el mundo sabe lo que cree y en el contexto de todas las mujeres que la conocen o todas las personas que la conocen, si ella cree verdaderamente, ha profesado ser creyente, ser cristiana, pero no ama a su marido, no cuida bien de sus hijos, no es casta, no es prudente, no es cuidadosa de su casa, no se sujeta a su marido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las personas van a hablar muy mal del evangelio. Dice, mira la cristianita. Y en su casa la única voz que se oye es la de ella. Nunca he visto a ese hombre hablar. Y ella siempre está hablando alto. Hay que recordarle a nuestras esposas que tienen que hablar bajito. Que el metal de voz alto, si se va a escuchar alguna vez, que sea el del hombre. Hay mujeres que tienen un reto grande, porque todavía yo tengo una voz fuerte, pero me imagino en casa de Marcos cómo sea la voz de Iriami. No te puedes escuchar, hermano. Sí, a Dios gracias por eso. A Dios gracias que todos no somos iguales, hermano. Entonces, también podemos seguir mirando ahí mismo en el capítulo 2 de Tito, más adelante, pero en los versículos 9 al 12 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense, hermano, este detalle es importante. Adornen la doctrina de Dios. O sea, esos siervos ya habían proclamado lo que creían. Y lo que hacen las buenas obras, su sujeción a sus amos, que no son respondones, que no son como los demás, sino que sirven al Señor, sirven a sus amos entendiendo que están sirviendo al Señor. Estos ya hablaron lo que creían y ahora van a adornar con sus buenas obras eso que ellos creen. Noten que no es obras buenas sin decir nada. No, ya la doctrina está dicha. Yo creo en Jesucristo. Cristo me ha salvado. Tú necesitas ese Cristo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y estás bajo la ira de Dios y no te arrepientes. Amo y yo oro por ti. Ah, bueno, ahora Señor, déjame comportarme como un amo, como un siervo que sirve a su Señor y que está en obediencia sabiendo que el Dios del cielo es el soberano de todo y hasta donde Él quiera, cuando Él quiera, yo voy a ser siervo. Así que déjame servirlo a Él como te sirvo a ti. Y entonces así adorna la doctrina, lo que ha dicho, lo que ha predicado. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, así como debemos vivir. Y es lo que ha declarado Dios para todos los hombres. En 1 Timoteo también encontramos
bueno, exhortaciones parecidas. En el capítulo 6, verso 1, encontramos todos los que están bajo el yugo de esclavitud para los siervos en este tiempo que había esclavitud. Tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado, ¿qué cosa? El nombre de Dios y la doctrina. Una vez más, ya ellos habían proclamado lo que creían, ahora debían someterse, debían vivir para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que la doctrina de Dios no sea blasfemada. Entonces, con su buena conducta van a adornar esa doctrina, con su mala conducta van a denigrarla, pero con su buena conducta la adornan. Y en Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, esto un poco tiene que ver con el punto que viene adelante, pero también con esto. O sea, van a adornar la buena doctrina, no van a hacer, van a tapar la boca, van a ver que hay buenas obras en los verdaderos creyentes, lo que profesan no es solo de boca para afuera, sino que viven eso, y eso va a hacer que en cierto momento, cuando ellos mismos sean visitados, porque en cierta manera todos los hombres son visitados por Dios en algún momento determinado de la vida, todos tienen una pequeña visitación del Señor, ya sea para salvación o para condenación, pero tienen la visita del Señor, y en ese momento ellos puedan considerar las buenas obras de los creyentes. Ahora, también dicen los autores de la confesión que las buenas obras sirven para tapar la boca de los adversarios. Los dejan sin excusa. Dejan sin excusa a los adversarios. Y eso lo vemos en 1 Pedro 2:12 al 15. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjense, una buena manera de vivir es andar en buenas obras delante de los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, fíjense que estos murmuran de vosotros, como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, el texto que acabamos de leer, al considerar, solo que vamos a ampliar un poquito más, vuestras buenas obras. Ellos consideran vuestras buenas obras y dicen, ¿cómo es eso? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ajá. Ahora, recuerden, no es solo hacer bien, pero es parte de lo que debemos hacer para que las doctrinas del Evangelio puedan llegar y ser eficientes, eficaces en los que se oponen en este caso. Los autores de la confesión también mencionan que hay más importancia en las buenas obras, y es porque por medio de ellas los creyentes dan gloria y adoración a Dios, pues ellos fueron creados en Cristo para esas buenas obras. O sea, cuando nosotros hacemos lo que por Dios fue preparado en Cristo Jesús para nosotros, estamos dando gloria a Dios. Sí, hermano, cada vez que nosotros hacemos una buena obra, ¿por qué cosas? Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. O sea, si Dios las preparó de antemano para que nosotros andemos en ella, no seamos como dijo cierto hombre de Dios en el pasado, que el orgullo es tal en el ser humano. Es tal el orgullo en el ser humano que hasta las buenas obras lo vuelven orgulloso. Que siempre va a buscar razón para el orgullo. Y que cuando una buena obra se hace y tú te mofas de ella, tú dices, hice esta buena obra, ya eso de eso le está quitando bondad a la buena obra. Está dejando de ser una buena obra en ese mismo momento. Porque las buenas obras deben hacerse para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en buenas obras y vamos a la verdad de lo que dicen las Escrituras, son obras que ya Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ya Dios las preparó de antemano, así que toda la gloria ¿para quién es? Para Dios. Un texto que dice así, enfáticamente y explícitamente lo que acabo de decir es Efesios 2:10.
que dice, porque somos, hablando de lo que somos nosotros los cristianos, somos hechura suya, somos hechura de Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, incluidos dentro de Cristo Jesús. Y gracias a toda la obra de Cristo Jesús, que nos beneficia a todos nosotros, es que podemos hacer algo bueno. Pero estamos creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras que hacemos nosotros, nosotros somos los que las hacemos, pero realmente fueron preparadas, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la verdad. Negar esa verdad es negar, primero que es negar la verdad, y segundo, que es andar en una mentira, y tercero, que es quitarle la gloria a Dios, que es quien merece toda gloria. Por eso te encuentras textos que dicen que tenemos que trabajar en nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y el temor y temblor no es por perderla, sino porque es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, porque cuando nosotros trabajamos o nos ocupamos en nuestra salvación, debemos entender que quien pone en nosotros el querer y el hacer es Dios. Así que cuando nos estemos ocupando debidamente, digamos, gracias Señor por hacerme ocupar debidamente en la salvación. Bueno, Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjense, nosotros debemos estar llenos de frutos de justicia. Ahora, esos frutos de justicia son acciones, buenas obras. Son frutos de justicia, son buenas obras. Ahora, esas buenas obras, ¿quién las hace? Nosotros, sin embargo, todas las hacemos en Dios. Fíjense que dice que son por medio, esos frutos de justicia, todo lo que nosotros hacemos que es conforme a la voluntad de Dios, son hechas por medio de Jesucristo y son para gloria y alabanza de Dios. Son para gloria y alabanza de Dios. Y Mateo 5:16 dice, y así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, siempre que nosotros hagamos buenas obras, recordemos de quién es la gloria y a quién deben glorificar. Todos los que vean nuestras buenas obras, ¿a quién deben glorificar? No es, oye, ¿verdad que mira que ese cristiano es bueno? Mira que fulanito es tremendo, mira que fulanita, qué buena es. No, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es Él realmente el que debe y el que merece la gloria. Bien, los autores de la confesión también consideran, y vamos a demostrarlo después por las escrituras, o ver después en la escritura, que las buenas obras son importantes debido a que el papel o el rol de las mismas, o sea, que ellas ocupan un papel y un rol en el plan redentor de Dios, y es dar a los creyentes como frutos, o sea, las buenas obras van a ocupar a los creyentes en eso y van a llevarlo a más santificación y como fin a la vida eterna. O sea, usted no va a encontrar la vida de un creyente andando en malas obras, desobedeciendo a Dios, no siendo santificado y luego va a tener vida eterna. No, hermano, eso no es lo que usted va a ver en el plan redentor de Dios. En el plan redentor de Dios, los creyentes van a andar en buenas obras, esas obras lo van a santificar cada vez más y el fin va a ser la vida eterna. Por eso en el día del juicio, Jesús va a decir, va a apartar a los cabritos a la izquierda, a las ovejas a la derecha, y le va a decir a las ovejas, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me refugiaste, y en la cárcel y me visitaste. Y ellos van a sorprenderse y van a decir, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando solicita a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Así se le va a decir a todos en el día del juicio, van a andar en buenas obras. Ese es el camino.
En la obra de redención usted no va a ver a un impío andando en impiedad y que luego va a tener vida eterna. No. Dios salva, inmediatamente no nos manda al cielo, nos deja aquí y nos hace andar en muchas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por medio de ellas somos santificados vez tras vez, apartados para Dios. Y como fin, la vida eterna. Esa es la verdad. Eso es lo que dicen los autores de la confesión, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. Y fíjense, hermanos, no es que las buenas obras nos dan vida eterna, porque suena como que parecido a esto, ¿verdad? Que las buenas obras nos llevan a la vida eterna. No, es que las buenas obras dentro del plan redentivo de Dios están incluidas para santificarnos y llevarnos a la vida. ¿Ya? Pero no en el orden equivocado, ¿no? Bien, Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense el orden que sigue el apóstol. Es muy importante el orden que sigue el apóstol. El apóstol dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Ya fuimos libertados del pecado o vamos a ser libertados del pecado? Ya lo fuimos. Ya fuimos salvados, en otras palabras. Ya el Cordero de Dios murió en nuestro lugar. Ya fuimos libertados del pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. El pecado ya no nos condena. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado nos separaba de Dios. Ya no hay separación de Dios. Fuimos libertados del pecado. Ya somos salvos, en otras palabras. ¿Sí o no? Ya somos salvos. Yo puedo dejarlo aquí y decir, aquí la persona es salva, ¿sí o no? Ya, pero es que todos no perseguimos la suerte del ladrón al lado de la cruz. Fue libertado del pecado y bienvenido al cielo. Pero todo no, la mayoría no pasa así. Con la mayoría no pasa así. Con la mayoría somos libertados del pecado, inmediatamente somos hechos siervos de Dios, somos hechos siervos de Dios y comenzamos a servir a Dios con amor. No es un amo indeseable, malo, no, es alguien que nos ha comprado y nos ama y nos ha adoptado como hijos. Lo servimos inmediatamente. Entonces, aparte de libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Y a partir de ahora tomamos la identidad y vivimos como siervos de Dios. Y cuando uno es siervo de Dios, hace la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es eso? Buenas obras. El que hace la voluntad de Dios hace buenas obras. Ya no anda golpeando a sus consiervos, ahora él anda amándolos. Ya él no anda en borrachera, ahora él anda adorando a Dios, orando. Entonces, estamos hablando de que ahora somos siervos de Dios, hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a Dios, andamos en buenas obras. ¿Y cuál es el fruto de eso? De ser siervo de Dios y haber sido libertado del pecado. Nuestra santificación. O sea, somos apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Y el fin de eso es vida eterna. Ahora, tenemos que tener cuidado porque Pablo está hablando de un orden en el proceso de salvación hasta la culminación de la salvación en la gloria. Pablo no está hablando del acto de salvación porque nosotros tenemos vida eterna cuando creímos, ¿sí o no? Y eso lo enseña la Biblia. Quiere decir que desde aquí, libertados del pecado, ya tenemos vida eterna, ¿sí o no? Pero cuando somos siervos de Dios, libertados del pecado, ya tenemos vida eterna, ¿sí o no? Pero cuando tenemos fruto de ello, la santificación, tenemos vida eterna, ¿sí o no? Sí, entonces, esto no es una verdad que excluye otras verdades, es que es una verdad que podemos disfrutar también, es una verdad también. Entonces, esto es algo que es un verso que es suficiente para demostrar que esto es parte del plan redentivo de Dios, que el lugar que ocupan las buenas obras
nos apartan para Dios, logran la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que dicen los autores de la confesión. Ese texto es suficiente, pero vamos a ver otros dos más en Mateo 7. En Mateo 7, Jesús dice, entrad por qué puerta? Por la puerta estrecha. ¿Usted se acuerda? Tengo un tremendo deseo de predicar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar soportar la tentación de predicar. Una buena tentación, en este caso. Hermanos y amigos, usted está entrando por la puerta estrecha. Usted ya se dio cuenta que realmente el llamado que Dios nos hace es entrar por una puerta estrecha. Usted se da cuenta que es mucho mejor hacer, o sea, es mucho mejor entre comillas, ¿verdad? Es mucho mejor entre comillas hacer lo que usted le dé la gana. Digo entre comillas porque realmente eso te lleva a la muerte. Eso te lleva a la perdición. Es amplio, es espacioso el camino y muchos andan por ello, pero ¿cuál es el fin? La perdición. Por eso, entre comillas, es una puerta mejor, la ancha. Y entre comillas, es una puerta peor, la estrecha. Pero es una puerta estrecha. Es una puerta estrecha. Y si no te has dado cuenta, hay cosas que debes dejar de hacer. Hay cosas que debes dejar de mirar. Hay cosas que debes dejar de pensar. Hay cosas que debes dejar de visitar. Amigos que debes dejar de tener. Sí, es una puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué estamos usando este texto como prueba o como base, como sustento para enseñar, para decir que Dios usa las buenas obras como un tránsito a la vida eterna? Bueno, es que andar por la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha, es entrar por la puerta de la obediencia. Nuevamente, aquellos que dicen no hay nada que obedecer. ¿Cómo que no hay nada que obedecer? Hay que entrar por la puerta estrecha. Hay que entrar por la puerta estrecha. No es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que Dios te ordena. Hay una puerta estrecha que entrar. Y cuando tú entres por esa puerta estrecha, vas a comenzar a andar en buenas obras. Y el fin es la vida eterna. Jesús lo enseña en ese pasaje claramente. Tú entras por la puerta estrecha y el fin es vida. Entras por la espaciosa, condenación. Más adelante, el Señor sigue enseñando en este importante sermón que comienza en Mateo 5 y termina en el 7 al final. Sermón del Monte. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sí, hay cosas que hacer. Nuevamente, no debemos decir en ningún lugar, eso es en contra de toda la Escritura, que no hay nada que hacer. Sí hay que hacer. Ahora, los que hacen no se salvan por lo que hacen. Ya se hacen porque ya son salvos, pero hacen. Y saben que son salvos cuando hacen. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús nos recuerda, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Y miren lo que hacían estas personas, hacedores de maldad. No hacían buenas obras, eran hacedores de maldad. Por eso las buenas obras nos conducen, son parte en el plan redentivo de Dios
para conducirnos a la santificación y a la vida. El verdadero creyente anda en buenas obras y no es un hacedor de maldades, no es un hacedor de maldad, es un hacedor de buenas obras. Resumamos la importancia entonces de las buenas obras dando lectura nuevamente al párrafo. ¿Qué dice este párrafo? Miren lo que dice, hermanos, yo creo que hacen un resumen muy bueno. No perfecto, pero muy bueno de lo que enseña la Biblia. Dicen ellos, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Las buenas obras y evidencian claramente que hay una verdadera fe, una fe viva. Y por ellas, por esas buenas obras, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ello, o sea, para buenas obras, para que teniendo por fruto de esas buenas obras la santificación, tengan el fin, sus caminos se conducen a la vida eterna. Entonces, por último, meditamos en las palabras de Pablo a los romanos. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Padre, que es sabio y poderoso, Él es digno de toda nuestra adoración. Y, hermanos, ocupémonos en buenas obras. En eso andan los verdaderos creyentes, queriendo hacer siempre la voluntad de su Padre que está en los cielos, reconociéndose cada uno de ellos como siervos de Dios, antes siervos del pecado, ahora siervos de Dios. Padre, gracias por recordarnos estas verdades. En Cristo damos gracias. Amén.